Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 28 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a trabajar en las progresiones aritméticas y en las progresiones geométricas. Lo que vamos a hacer es definir en un primer momento qué es una sucesión, ¿sí? Cuál es la estructura que caracteriza una sucesión, y posteriormente nos vamos a enfocar en dos tipos de progresiones, particularmente en las progresiones aritméticas y en las progresiones geométricas. Para cada una de ellas vamos a definir su estructura, vamos a definir cómo encontrar los términos de la progresión y cómo encontrar las sumas parciales de los primeros términos de cada una de esas progresiones. Vamos entonces a iniciar primero definiendo qué es una sucesión y luego particularizamos en las progresiones aritméticas y geométricas. Finalizando la clase, vamos a resolver algunos problemas de aplicación que involucren precisamente el uso de las progresiones, bien sea aritméticas o geométricas. Entonces, ¿a qué vamos a llamar sucesión? Una sucesión va a ser una secuencia ordenada de números de la siguiente manera: a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, etcétera, hasta un a sub n. Vamos a identificar el primer término de esa sucesión como el elementico a sub 1, ¿sí? El segundo término de esa sucesión como el elemento a sub 2, y así sucesivamente hasta el enésimo elemento de la sucesión, que lo vamos a caracterizar por a sub n, ¿sí? En este tipo de sucesiones vamos a enfocarnos precisamente en dos, en las que se llaman progresiones aritméticas y en las que se llaman progresiones geométricas, que también van a ser una secuencia ordenada de números y van a tener una cierta característica de formación. Para las aritméticas va a haber una caracterización, para las geométricas vamos a tener otra caracterización diferente. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que es una sucesión, es una secuencia de números ordenada, entonces vamos a definir una progresión aritmética como una sucesión de números tal que, y acá es donde viene la caracterización de una progresión aritmética, la diferencia entre dos términos consecutivos, cualesquiera, en esa sucesión, es constante, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar eso de manera general? La diferencia entre a sub n y a sub n menos 1, es decir, la diferencia entre el enésimo término de la sucesión y el n-1ésimo término de la sucesión, siempre va a dar la misma constante que vamos a llamar d, ¿sí? Y eso va a ocurrir para cualquier valorcito n natural, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para cualquier numerito n que represente la posición del término de la sucesión aritmética. Ahora, a esa constante que hemos llamado d, la vamos a identificar como la diferencia común que tienen precisamente las progresiones aritméticas. En pantalla les voy a mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, la primera sucesión de números ordenados son 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿Qué característica hay en esa sucesión de números? Que la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos de esa sucesión siempre da el mismo valor. ¿Cuál es la diferencia que se mantiene constante, la diferencia común en esa primera sucesión? Es decir, cuando efectuemos la diferencia entre 5, que es el segundo término, y 3, que es el primer término, ¿cuánto nos da? 5 menos 3, 2. Ahora, como eso lo tenemos que aplicar para cualesquiera que sean esos términos consecutivos, entonces digamos que vamos a verificar si también hay una diferencia común entre la diferencia del tercer término y el segundo término. Entonces miramos cuánto nos da la diferencia entre el tercer término, que es 7, y el segundo término, que es 5, y nos damos cuenta que nuevamente nos da 2.
Y si cogemos cualquier par de términos consecutivos en esa sucesión, la diferencia se mantiene constante, es una diferencia común. 13 menos 11, 2. Es por esta particularidad, y dado que nos damos cuenta que estamos obteniendo la misma diferencia entre cualquier par de términos consecutivos, es que le decimos a esta sucesión de números ordenados que toma el nombre de una progresión aritmética. ¿Eso está claro hasta allí? Hay más ejemplos en pantalla. Por ejemplo, la sucesión de números ordenada. 2 tercios, 1, 4 tercios, 5 tercios, 2, 7 tercios, 8 tercios, 3, 10 tercios, 11 tercios. Es una sucesión de números ordenada que estamos a la vez llamando progresión aritmética. ¿Por qué la estamos llamando progresión aritmética? Porque nos hemos dado cuenta que cuando hacemos la diferencia entre dos términos consecutivos, el resultado se mantiene constante. ¿Y cuál es el resultado que se mantiene constante? 1 tercio. Siempre analizamos en cualquier par de términos consecutivos. 1 menos 2 tercios, 1 tercio. 4 tercios menos 1, 1 tercio. 5 tercios menos 4 tercios, 1 tercio. 2 menos 5 tercios, 1 tercio. Y nos damos cuenta que cualesquiera sean los dos elementos consecutivos de esa sucesión, siempre nos está arrojando una diferencia común, una diferencia constante, y es por este motivo que esta sucesión de números ordenada toma el nombre también de una progresión aritmética. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, vamos a tratar de generalizar, ¿sí?, esa estructura en los elementos de una sucesión de números ordenada que cumple una cierta característica de formación y por tal motivo se llama progresión aritmética. Lo vamos a tratar de generalizar para poder de esta manera encontrar una forma, una fórmula que nos permita encontrar el enésimo término en una progresión aritmética, conociendo la diferencia común, que es la característica principal en una progresión aritmética, y el primer término, ¿sí? Vamos a caracterizar cómo encontrar el enésimo término de una progresión aritmética conociendo diferencia común y primer término. Entonces, según la definición que dimos para la progresión aritmética, podemos escribir el primer término de la progresión como el elemento a sub 1. Pero dijimos que el segundo elemento de una progresión aritmética era un valor tal que, restado con el anterior, daba una diferencia común. Si manipulamos esa información, podemos reescribir el segundo término de la progresión aritmética como el término anterior más esa diferencia común, ¿sí? Y de esa manera estaríamos caracterizando el primer elemento como a sub 1 y el segundo elemento como a sub 1 más d. Pero si es una progresión aritmética, quiere decir que el tercer término se puede escribir como el término anterior más d. O sea, a sub 3 lo podemos escribir como a sub 1 más d, que era el segundo término, nuevamente más d. Y agrupando términos semejantes, a sub 3 es a sub 1 más 2d. ¿Eso va claro hasta allí? Si continuamos con esa estructura, con ese análisis, entonces cuando vayamos a encontrar la forma que caracteriza el enésimo término en esa progresión aritmética, podremos decir que el enésimo término lo podemos encontrar de la siguiente forma: el primer término a sub 1 más n menos 1 por d, ¿sí? Y es esta la característica principal o la fórmula, la forma que vamos a tener presente para encontrar el enésimo término en una progresión aritmética, conociendo el primer término y conociendo la diferencia común, ¿sí? Es así como vamos a definir el enésimo término. Entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos a analizar este ejemplo, si tenemos que el quinto término de una progresión aritmética es 18,
Y además, tenemos que el noveno término de una progresión, de esa misma progresión aritmética es 34, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar cuál es el primero. Vamos a recordar varias cositas, ¿sí? Acabamos de decir que en una progresión aritmética vamos a tener presente los siguientes hechos. Vamos a tener presente que esa diferencia común se encuentra cuando hacemos la diferencia entre el término a sub n y el término anterior a sub n menos 1, ¿cierto? Vamos a tener presente eso, que lo hemos definido precisamente como características para una progresión aritmética. Y también hemos dicho que el término a sub n en una progresión aritmética se puede calcular mediante la suma del primer término con el producto n-1 por la diferencia común. Eso lo tenemos a modo de definición y es la caracterización precisamente en una progresión aritmética. Ahora vamos a recopilar los datos que nos da el problema. El problema nos dice que el quinto término de una progresión aritmética es 18. Nosotros hemos representado ya en el transcurso de la clase que esa expresión, el quinto término, cuando lo vamos a simbolizar en la sucesión de números ordenada, que hemos llamado progresión aritmética, lo vamos a representar como A sub 5. A sub 5 va a representar el quinto término de la progresión aritmética, ¿sí? Pero me están diciendo que es que ese quinto término es precisamente el número 18. O sea, sabemos como información del problema que A sub 5 es 18. Y también nos están diciendo que el noveno término es 34. O sea, que si queremos simbolizar esa información que nos arroja el problema, diríamos que A sub 9, que es el noveno término, es 34. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, esta es la información del problema, pero nosotros definimos una estructura para encontrar el enésimo término, conociendo el primer término y conociendo la diferencia común. El problema nos está exigiendo encontrar el primer término. O sea, tenemos que reescribir esta información que nos da el problema en términos de A sub 1, porque es el que tenemos que encontrar. Entonces, vamos a usar esta fórmula que hemos definido para el enésimo término y vamos a usar la información del quinto y del noveno, cambiando n en un primer momento por 5, para que nuestra relación general quede en términos de A sub 5. Si cambiamos n por 5, porque recordemos que n era un número natural, n era 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 entonces si cambiamos n por 5, ¿cómo nos queda finalmente entonces la interpretación del problema? Que A sub 5 será igual a A sub 1 más n menos 1, pero es que n lo estamos cambiando por 5. Si n lo cambiamos por 5, 5 menos 1 nos da 4, y al 4 lo multiplicamos por d, ¿sí? Pero resulta que si esa es la información que podemos extraer de la fórmula para encontrar el enésimo término, ya sabemos también que A sub 5 es 18. Entonces cambiamos A sub 5 por 18 y nos queda que 18 es igual a A sub 1 más 4 veces D. ¿Eso está claro hasta allí? Vamos a usar el mismo análisis para reescribir, muchas gracias Institución Educativa F. Gómez. Vamos a usar el mismo análisis para reescribir A sub 9 en términos generales y usando A sub 1 y D para poder dar respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es el primer término de esa progresión aritmética? Entonces, A sub 9, si vamos a cambiar ahora n por 9, sería A sub 1 más n menos 1, pero es que n en este momento ya es 9. 9 menos 1 nos queda 8. 8 por d. Y de la misma forma, ya sabemos que A sub 9 es 34, entonces cambiemos A sub 9 por su valor equivalente. ¿Qué tendremos? Que 34
que 34 es igual a sub 1 más 8D. ¿Qué logramos encontrar en este momento? Interpretando el problema y con la intención de dar respuesta a la solicitud, ¿cuál es el primer término? Hemos logrado plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ya miraremos qué método usar, reducción, igualación, sustitución, el que nos sea más cómodo, para poder encontrar prioritariamente el valor numérico para A sub 1, porque es que es el que nos están preguntando, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar el valor numérico para A sub 1, ¿cómo manipularíamos estas ecuaciones para poder decir, vea, es que A sub 1 es tanto, que es lo que nos pregunta realmente el problema? En un sistema de ecuaciones podemos manipular, bien sea la ecuación 1 o la ecuación 2, sumando o multiplicando cosas a ambos lados de la igualdad y la expresión resultante es equivalente. Propongo que multipliquemos por 2 la primera ecuación. Voy a dar una idea. Como nos interesa prioritariamente encontrar el primer término, ¿sí? Entonces, no pensemos en cancelar a sub 1, porque es que es el que necesitamos encontrar. No quiere decir que si encontremos primero D no podamos encontrar a sub 1, pero como la prioridad es encontrar el primer término, entonces eliminemos D. Y si eliminamos D, propongo que multipliquemos por menos 2 la primera ecuación, ¿sí? Si multiplicamos por menos 2 la primera ecuación, entonces el sistema nos queda de manera equivalente de la siguiente manera. Multiplicando la primera ecuación por menos 2. 18 por menos 2 nos da menos 36. Igual. A sub 1 por menos 2 nos da menos 2 a sub 1. Y 4D por menos 2 nos da menos 8D. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora voy a escribir la segunda ecuación tal cual como aparece allí. 34 igual a sub 1 más 8D. ¿Qué voy a hacer en este momento? Acabé de transformar, de manipular ese sistema de ecuaciones en uno equivalente. Y ya voy a usar el método de reducción, ¿cierto? Vamos a usar el método de reducción, vamos a sumar esas dos ecuaciones. Si sumamos esas dos ecuaciones, entonces lo haríamos término a término. Menos 36 más 34 nos da como resultado menos 2. Ahora, menos 2 a 1 más a 1 nos da como resultado menos a 1. Porque resulta que menos 8D más 8D se cancelan. Y de esa expresión resultante ya podemos concluir prioritariamente que el primer término en esa progresión aritmética es 2. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, podríamos encontrar cuál es la diferencia común, pero como el problema en este momento no nos lo exige, pues entonces solamente damos respuesta a la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 2. Y en esa progresión aritmética que el primer término es 2, sabemos que el quinto término es 18 y el noveno es 34. Eso es lo que sabemos de ese problema. ¿Queda claro hasta allí la solución de ese ejercicio? Bien, entonces vamos a seguir caracterizando elementos de la progresión aritmética. Entonces, cuando se nos presenta la sucesión de números ordenados, ¿sí?, que tienen una característica de formación y es que la diferencia entre cualesquier par de términos consecutivos siempre se mantiene constante, es una diferencia común, no necesariamente nuestras necesidades van a recaer en el hecho de encontrar el enésimo término de esa progresión aritmética. Habrán situaciones, habrán momentos en los que además de encontrar el enésimo término de la progresión aritmética, se nos solicite encontrar la suma de los primeros n términos de esa progresión aritmética. Por ejemplo, teníamos esa sucesión anterior, que el primer término era 2, el quinto término era 18 y el novenoavo término era 34.
Supongamos que ya conocemos, hacemos ese proceso reiteradas veces y encontramos el valor numérico del segundo término también, del tercero, del cuarto, del sexto, del séptimo y del octavo. Y ahí tendríamos todos los valores de la sucesión, desde el primer término hasta el noveno. Que en algún momento se nos solicite encontrar la suma de esos primeros 9 términos de la progresión aritmética. Si no usamos una fórmula, sería un poquito tedioso porque toca sumar término a término manualmente, ¿cierto? Toca decir, bueno, es que el primero es 2, pero entonces el segundo término, no sé, supongamos que es 5, entonces tengo que sumar 2 más 5 y tener la retentiva de la cuenta. Es que el tercer término es 10, supongamos. Entonces tenemos que decir 2 más 5, tanto, más 10, tanto. Y así hasta que lleguemos al novenoavo. Vamos a definir para las progresiones aritméticas que hay una forma de calcular rápidamente la suma de los primeros n términos de la progresión aritmética. Y esa suma de los primeros n términos de la progresión aritmética la podemos encontrar o usando la información del valor numérico para el primer término y el valor numérico para la diferencia común, o podemos hacer la suma de los primeros n términos usando simplemente los valores numéricos del primer término y del último término que quiero sumar, ¿sí? Podemos usar alternadamente y según nuestras necesidades en la solución de un problema, cualquiera de las dos formas para encontrar la suma de los primeros n términos en una progresión aritmética. Entonces vamos a mirar con un ejemplo cómo usaríamos ese hecho. En dependencia de las condiciones que se nos presenten, si de pronto el problema nos arroja información de la diferencia y del primer término, y no sabemos absolutamente nada acerca del valor numérico del último término que queremos sumar, entonces usamos esta estructura, porque es en la que no necesitamos conocer el enésimo término. Pero digamos que queremos sumar los primeros n términos en una progresión aritmética y conocemos cuál es el primer término de esa progresión y cuál es el último hasta el que va a llegar en la suma. No conozco cuál es la diferencia común, entonces ahí es en donde es útil usar esta otra forma. ¿Eso está claro hasta allí? Cualquiera de las dos se pueden usar. ¿Y de qué depende? De las necesidades del problema, de la información que se tenga. Entonces vamos a mirar. Un ejemplo. Nos dice, hallar la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética que tiene la siguiente estructura. Menos 5, menos 1, 3, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Primero vamos a verificar por qué es que estamos afirmando que esta progresión que tenemos en pantalla es aritmética. ¿Por qué estamos afirmando que es aritmética? Y entonces para ello verificamos lo siguiente. Tomemos, digamos, el segundo término, menos 1. A ese segundo término le vamos a restar el primero, el anterior, el consecutivo pero anterior. O sea, le vamos a restar el menos 5. Porque la definición en la caracterización de la progresión aritmética era que tenían una diferencia común. ¿Y cuál era esa diferencia común? Era la diferencia entre un término enésimo y el término anterior, el término n-1ésimo, ¿sí? Entonces vamos a coger particularmente el segundo término y le vamos a restar el primero, a ver cuánto nos da. Y resulta que esa operación es equivalente a tener menos 1 más 5. ¿Y cuánto nos dio esa operación? 4. Entonces yo digo, para que en efecto esa sucesión de números ordenada sea una progresión aritmética, se tendrá que cumplir que la diferencia, por ejemplo, entre el tercer término y el segundo también de 4. Vamos a ver. Entonces analizamos 3, que es el tercer término, y al tercer término le vamos a restar el segundo término. ¿Cómo queda esa operación? 3 menos por menos da más 1. ¿Cuánto nos dio? 4. Entonces yo digo, parece que sí, ensayemos el ultimito, ¿cierto? Es mejor prevenir. Entonces vamos a mirar si también se cumple que la diferencia entre el cuarto término y el tercer término de 4. Y resulta que 7 menos 3 también da 4. Entonces yo digo, bien, hay una diferencia común. Y de hecho ya sé cuál es la diferencia común, es 4. Entonces esa progresión es aritmética.
¿Cómo vamos concluyendo? Estamos ante una progresión aritmética para la cual conocemos varios detalles. Conocemos que la diferencia común es 4, porque ya la verificamos. Conocemos además que el primer término en esa progresión aritmética es menos 5. Y nos piden sumar los primeros 20 términos de esa progresión. Pero en el ejemplo que nos dan, no conocemos quién es A sub 20. A sub 20 lo desconocemos. Pero lo que tenemos que hallar, lo que nos solicita el problema, es hallar la suma. O sea, más importante que encontrar el número que está en la posición 20 de esa sucesión, es encontrar cuál es la suma de esos primeros 20 términos de la progresión aritmética. ¿Eso está claro hasta allí? Va uno haciendo el análisis y va recopilando la información que tiene y la que necesita, ¿sí? Entonces, como lo que necesitamos prioritariamente es conocer el valor numérico de la suma de esos primeros 20 términos, y no conocemos el último término, solo conocemos la diferencia y el primer término, pues entonces allí es donde es útil usar esta expresión y no esta. Porque en esta necesitamos conocer el valor del último. Y no lo conocemos, tendríamos que hacer un paso adicional, un proceso adicional. Entonces, para que no hagamos eso, igual como en el ejercicio anterior, que teníamos que hallar el primer término y podíamos hallar también la diferencia, pero no lo quisimos hacer, para responder solo a la pregunta, entonces no vamos a usar, para el ejercicio que estamos haciendo, no vamos a usar esta, sino que vamos a usar esta. ¿Cómo vamos a hallar la suma de esos primeros 20 términos? Vamos a poner 20 medios, porque vamos a cambiar n por 20. Entonces vamos a poner 20 medios que multiplica a 2 veces a sub 1 más 20 menos 1 por d. ¿Sí? Vamos a usar esa expresión. Entonces sería n medios que multiplica a 2 a sub 1 20 medios que multiplica, estoy cambiando n por 20, a 2 veces a sub 1 más n menos 1, o sea, 20 menos 1 por la diferencia común. Esa es la fórmula que vamos a usar para hallar la suma de los primeros 20 términos. Pero como ya conocemos el valor numérico para sub 1 y el valor numérico para d, entonces los vamos a reemplazar. ¿Y cómo nos queda la estructura? S sub 20 es igual a 20 medios, que es lo mismo que 10, luego de simplificar, que multiplica 2 veces a sub 1, pero es que a sub 1 es menos 5. 2 por menos 5 nos da menos 10. Más 20 menos 1, que nos da 19, y a 19 lo vamos a multiplicar por la diferencia común, que es 4. Entonces 19 por 4. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, hacemos las operaciones indicadas y respetando el orden en las operaciones combinadas, ¿sí? Tenemos 10 que multiplica y antes de poder hacer la suma tenemos que hacer el producto. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 19 por 4? $76, muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Y entonces luego hacemos la operación que hay allí indicada. Antes de realizar este producto, tenemos que operar esa diferencia de valores que hay allí. Entonces nos queda 10 que multiplica a menos 10 más 76 nos da 66. ¿Sí? Y ahora sí, efectuamos ese producto que hay allí indicado y como es multiplicar por una potencia de 10, entonces es 660. Eso lo que quiere decir es que si conociéramos cada uno de esos 20 primeros términos de esa progresión aritmética que tiene esas características, sumar menos 5 más menos 1, más 3, más 7, más 11, que sería el número que sigue, más 15, más 19, etcétera, 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 hasta que llegue el número en la posición 20, sumar todos esos valores nos va a dar 660. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien.
Entonces vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar caracterizando progresiones. Entonces, ya definimos que es una sucesión, particularmente estamos hablando de progresiones aritméticas, sabemos cómo encontrar el enésimo término y sabemos cómo encontrar la suma de los primeros n términos en progresiones aritméticas. Ahora vamos a mirar cómo es que se están comportando las progresiones geométricas, cuál es su caracterización, cómo encontrar el enésimo término en una progresión geométrica, qué es lo que se mantiene constante, lo que es común en una progresión geométrica y cómo encontrar la suma de los primeros n términos en una progresión geométrica. ¿Sí? Cuando logremos caracterizar todo eso, entonces realizamos problemitas de aplicación. Entonces, diremos que una progresión geométrica es una sucesión de números tal que ya no la diferencia se va a mantener constante. En este caso, el cociente entre dos términos consecutivos es el que se va a mantener constante. ¿Cómo simbolizamos ese hecho de que en una progresión geométrica lo que se va a mantener constante es el cociente? Afirmando que R, que es la letra que vamos a usar para representar la razón, el cociente constante, va a estar dado por la división entre el enésimo término y el consecutivo anterior. ¿Cuál es el consecutivo anterior? A sub n-1, ¿sí? Eso va a ocurrir para cualquier n natural que consideremos, porque es que n es un contador, es el que nos da la posición de los términos. Entonces, si cogemos, por ejemplo, n vale 2, entonces tendríamos a sub 2 sobre a sub 1, o sea, estaríamos haciendo el cociente o calculando la razón entre el segundo y el primer término. N vale 3, entonces tendríamos a sub 3 sobre a sub 2. Estaríamos calculando la división entre el tercer término de la progresión y el segundo. Siempre la división entre esos dos términos consecutivos va a arrojar un valor constante, que es el que vamos a llamar razón, ¿sí? La razón común, la razón constante. Y es una de las características principales en una progresión geométrica. Analicemos ese hecho en los dos ejemplos que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Estamos afirmando que 4, 12, 36, 108, 324, 972 es una sucesión que toma el nombre de progresión geométrica. Y eso lo estamos afirmando porque cuando hacemos el cociente, calculamos la razón entre cualesquier par de términos consecutivos, el segundo dividido el primero. ¿Cuánto da 12 dividido 4? 3. Y entonces uno dice, bueno, esa razón dio 3. ¿Será que se mantiene constante? Para que en efecto podamos decir que es una progresión geométrica. Entonces decimos, ¿cuánto es 36 dividido 12? 36 dividido 12 da 3. Y hacemos una pruebita más. ¿Cuánto es 108 dividido 36? Y resulta que 108 dividido 36 nuevamente da 3. Yo digo, bueno, es que el cociente, la razón entre cualquier par de términos consecutivos se mantiene constante. Esa es una progresión geométrica. ¿Eso está claro hasta allí? En ese caso, afirmaríamos que R para esa sucesión, para esa progresión geométrica, es 3. Ya lo tendríamos allí, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el segundo ejemplo. Tenemos cuánto nos da la división, el cociente, la razón entre 1/2 y 1. 1/2 dividido 1 da 1/2, ¿cierto? Entonces hasta ahí iremos. Bueno, esa razón nos dio 1/2. ¿Será que sí se mantiene constante? ¿Cuánto nos da la división entre 1/4 y 1/2? Lo podemos comprobar. ¿Cuánto nos da esa división entre 1/4 dividido 1/2? Entonces allí uno dice, muy bien, división de fraccionarios, se aplica la ley de extremos y medios. Se multiplican extremos, los extremos van al numerador y se multiplican los medios van al denominador. 2/4, simplifiquemos 2/4, ¿cuánto nos dio? 1/2. Oh, sorpresa, esa división también nos está dando constante. Probemos una más, comprobemos cuánto nos da. 1/8
Un octavo, que es el tercer término de esa segunda progresión, dividido el segundo, que es un cuarto. Y entonces nuevamente, división entre fraccionarios, ley de extremos y medios, multiplicación de extremos va al numerador, multiplicación de medios va al denominador. 4 octavos, simplifica. ¿Cuánto nos da? Un medio. Oh, sorpresa, se mantuvo constante. Como la razón entre cualesquier par de términos consecutivos está arrojando el mismo resultado, entonces decimos, esta sucesión de números ordenada es una progresión geométrica. ¿Eso está claro hasta allí? Excelente. Ahora, nos puede surgir la necesidad de, acá, por ejemplo, en la primera sucesión de números, conocemos el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Puede que en algún momento preguntemos, bueno, conocemos los 6 primeros términos, ¿cuál será el valor numérico del término en la posición décima? Entonces, ¿cómo encontrar de una manera rápida el término que está, el valor numérico que está en la posición 10 de esa sucesión numérica? Allí es donde vamos a definir una forma, vamos a caracterizar cómo encontrar el enésimo término de una progresión geométrica. Entonces decimos, según la definición de la progresión, que tomaba el nombre de progresión geométrica porque había una razón común, una razón constante, ¿sí? Y se lograba haciendo la división, haciendo el cociente entre el término enésimo y el término n-1 Entonces, si manipulamos y despejamos lo que necesitamos, podemos decir que el primer término de la progresión geométrica es a sub 1. Eso quiere decir que el segundo término de la progresión geométrica lo podemos calcular como el término anterior por la razón constante, por R. Y como esa característica se mantiene, entonces el tercer término de la progresión lo podemos escribir como el término anterior por la razón constante. Entonces nos queda a sub 1 por R por R. Entonces, ¿cómo nos queda? A sub 1 por R a la 2. ¿Cómo escribiríamos a sub 4? Como el término anterior por R. ¿Cuánto nos da a sub 1 por R a la 2 por R? Nos da a sub 1 por R a la 3. Si continuamos con ese análisis, es allí donde caracterizamos que la forma para encontrar el enésimo término de una progresión geométrica es mediante la estructura a sub 1 por R a la n menos 1, ¿sí? Y en esa forma, en esa característica que nos permite encontrar el valor numérico del término en la posición enésima, lo que vamos a tener es que vamos a usar el valor numérico para la razón constante, vamos a conocer la razón constante en esa progresión geométrica y el valor numérico para el primer término. Solo conociendo la razón constante y el primer término en una progresión geométrica podemos hallar el término que queramos, el término a sub n. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, entonces vamos a mirar con un ejemplo. Vamos a aplicar ese concepto en un ejemplo. Particularmente dice, si el cuarto término de una progresión geométrica es 2 y el noveno término es 64, entonces lo que nos piden hallar es hallar los 4 primeros términos. Conocemos el cuarto, entonces hallar los 4 primeros términos, ya conocemos el cuarto, o sea, sería hallar los 3 primeros. ¿Qué valor numérico toma el primer término de esa progresión aritmética? ¿Qué valor numérico toma el segundo término y qué valor numérico toma el tercero? Conociendo que el cuarto toma el valor numérico de 2 y el noveno toma el valor numérico de 64. Solo con esa información vamos a encontrar esos primeros 3, porque el cuarto ya lo conocemos, es 2, ¿sí? Igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a recordar las caracterizaciones que tenemos para las progresiones geométricas. Entonces decíamos, ojo, que es que en una progresión geométrica estamos definiendo una razón constante. Esa razón constante, ¿cómo se encuentra? Con el cociente entre el enésimo término de esa progresión dividido
el n-1º término, o sea, el término inmediatamente anterior. De esa forma encontramos cuál es la razón constante, la razón común, que es una característica en la progresión geométrica. Pero también definimos que el enésimo término lo podíamos encontrar multiplicando el primer término por la razón constante que estaba elevado a la n-1. Así fue como definimos cómo encontrar el enésimo término. Pero usemos la información que nos da el problema. Sabemos que el cuarto término de una progresión geométrica es 2. Entonces, ¿cómo representamos simbólicamente eso? Que a sub 4 es igual a 2. Y sabemos también que el noveno término de esa misma progresión geométrica es 64. O sea, sabemos además que a sub 9 es igual a 64. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Ahora, de la misma forma, similar, análogamente a como hicimos el ejercicio de aritméticas, vamos a usar la estructura que hemos definido para calcular cualquier término en una progresión geométrica con los datos que conocemos. Vamos a cambiar en un primer instante n por 4. ¿Y cómo quedaría la estructura si cambiamos n por 4? Quedaría que a sub 4 es igual a sub 1 por la razón constante elevado a la n menos 1, pero es que n en este caso es 4, o sea, elevado a la 3. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, el problema nos dice que a sub 4 es 2, entonces reemplacemos a sub 4 por su valor numérico. Tendremos que 2 es igual a sub 1 por la razón constante a la 3. Y exactamente el mismo análisis lo vamos a hacer para a sub 9. Entonces tendremos que a sub 9 es igual a sub 1 por r a la n menos 1, pero en este caso n es 9, entonces sería 9 menos 1 que nos da 8. Y nuevamente, ya sabemos que a sub 9 es 64, si lo reemplazamos por su valor numérico quedaría 64 igual a sub 1 por r a la 8. ¿Eso está claro hasta allí? Nuestra intención es encontrar los 4 primeros términos, que se reduce a encontrar los primeros 3 porque el cuarto ya lo conocemos. Y en la definición de cada término necesitamos conocer quién es R y quién es A sub 1. Como hemos logrado con la interpretación del problema generar nuevamente un sistema de ecuaciones, entonces vamos a trabajar con este sistema de ecuaciones para poder encontrar el valor numérico de R y el valor numérico de A sub 1, porque son los que nos van a permitir encontrar todos esos primeros 4 términos, ¿sí? Vamos a usar el método de reducción para solucionar este sistema de ecuaciones. En este caso, como el método de reducción lo que significa es que se van a hacer unas operaciones de tal forma que se eliminen variables, entonces, en el caso de solucionar progresiones aritméticas, usábamos reducción sumando o restando las ecuaciones. En el caso de del sistema de ecuaciones en una progresión geométrica, vamos a usar el método de reducción, pero ya no sumando o restando esas ecuaciones, sino dividiendo esas ecuaciones. Porque dividir esas ecuaciones que están en términos de productos nos va a permitir eliminar variables. ¿Qué variables vamos a eliminar? Vamos a eliminar a sub 1 en una primera instancia porque necesitamos encontrar a R. ¿Cuál es la razón constante? En dependencia de R se encuentran todos los otros términos. Vamos a dividir para solucionar ese sistema de ecuaciones la segunda ecuación con la primera. Y eso se hace término a término. Si vamos a dividir la segunda con la primera, entonces tendríamos 64 dividido 2. 64 dividido 2. ¿Cuánto da eso?
Ahorita lo copiamos el resultado. Vamos a darle la estructura primero general. Como estamos dividiendo término a término, entonces sería A sub 1, muy bien, Aura María, 32, muy bien. Ahora, A sub 1 dividido A sub 1, ¿cierto? Y R a la 8 dividido R a la 3. ¿Cómo se transforma esa manipulación del sistema de ecuaciones? 64 dividido 2 queda 32. Muy bien, Aura. A sub 1 dividido A sub 1 da 1. O sea que ya eliminamos esa variable A sub 1. Y R a la 8 dividido R a la 3, ¿cuánto nos da? R a la 5, excelente. Entonces ya nuestro problema se redujo a calcular esta potencia. ¿Cuál será el número que multiplicado por sí mismo una cantidad de 5 veces nos da 32? Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. El número que multiplicado por sí mismo una cantidad de 5 veces y que dé 32 es el número 2. Porque 2 a la 5 da 32. Ya encontramos la razón. Si ya encontramos la razón, ya podemos encontrar quién es A sub 1. Porque o reemplazamos la razón en la primera ecuación o reemplazamos la razón en la segunda ecuación, en donde queramos. Vamos a reemplazar la R en la primera ecuación. ¿Cómo quedaría reemplazar R en la primera ecuación? Quedaría 2 es igual a sub 1 por R, pero ya sabemos que R es 2, a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? Muy bien, 8. Y queremos encontrar esa A sub 1. Entonces A sub 1 es igual a 2 octavos. O sea que A sub 1, ¿cuánto vale? 1/4. Muy bien, excelente. Primera respuesta a la pregunta solicitada. A sub 1 es 1/4. De los 4 términos que tenemos que encontrar, ya encontramos el primero. A sub 1 es 1/4. Pero nosotros definimos en la presentación anterior que cada término se podía escribir en términos del anterior multiplicado por la razón constante. O sea que si A sub 1 es 1/4, A sub 2 se puede escribir como el término anterior, o sea, como A sub 1, por la razón constante que era 2. O sea que ¿cómo nos queda A sub 2? ¿Cuánto finalmente es A sub 2? 1/2. Muy bien, ese es A sub 2. Entonces ya hemos dado respuesta a la mitad de la pregunta solicitada. Tenemos que encontrar el tercer término, pero es que el tercer término se puede escribir como el término anterior, o sea, 1/2, multiplicado por la razón constante. ¿Cuánto nos da el tercer término? 1. Muy bien. Y ya dimos respuesta a los primeros 3 términos de esa progresión geométrica. Verifiquemos si en efecto el cuarto término sí nos da 2. Entonces, según la definición, el cuarto término sería el término anterior, o sea 1, multiplicado por la razón constante. ¿Cuánto da 1 por 2? 2. Y era precisamente la información que nos daba el problema inicialmente, que el término en la posición 4 era 2. Ya, ¿eso está claro hasta allí? Muy bien, excelente. Entonces, vamos de manera similar a como lo hicimos con las aritméticas, a definir no solamente la forma en cómo vamos a encontrar el enésimo término en una progresión geométrica, sino cómo vamos a sumar los n términos de una progresión geométrica. ¿Cómo vamos a sumar los primeros n términos? Entonces vamos a definir la estructura, la fórmula para sumar los primeros n términos de una progresión geométrica. Y lo vamos a hacer usando la siguiente estructura. Esa suma de los primeros n términos de una progresión geométrica la vamos a calcular mediante el cociente de el producto del primer término con la diferencia 1 menos r a la n, todo ello dividido 1 menos r.
con esta estructura vamos a calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica, con la salvedad de que R no sea 1, porque si R es 1, tendremos una división sobre 0 y no está definida una división sobre 0 en los reales. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, entonces vamos a usar esta estructura para calcular la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Entonces, cuando tengamos que calcular la suma, basta con conocer el valor numérico del primer término y basta con conocer la razón constante o común de esa progresión geométrica. Ya con eso calculamos la suma de los primeros n términos. Vamos a resolver un ejemplo que aplique este hecho y nos permita comprender con más detalle esa fórmula. Entonces nos dicen, encuentre el enésimo término, el quinto y el octavo término de esta sucesión geométrica, ¿sí? Tenemos que encontrar el enésimo, o sea, la forma general de cómo sería el término en la posición n de esta progresión, ¿sí? Además, tenemos que encontrar particularmente el quinto término, que no lo conocemos porque solo nos dan 4. Tenemos que encontrar el quinto término y también el octavo término de esa progresión geométrica. Entonces, ya definimos nosotros que el enésimo término en una progresión geométrica se calcula mediante la estructura a sub 1 por la razón común a la n menos 1. Esa es la estructura para encontrar el enésimo término. En la progresión que nos dan, conocemos que a sub 1 es 4. Conocemos a R. Pregunto, en esta sucesión que nos dan, ¿conocemos a R? En este momento no. Podemos conocer a R. Con la progresión que nos da, sí podemos conocer a R, porque definimos que R era precisamente la razón entre el enésimo término y el n-1ésimo término, o sea, el término anterior. Y como nos dan varios términos, pues basta con verificar cuánto da esta división, cuánto da esta división, cuánto da esta división. Si da lo mismo, que debería hacerlo porque se afirma ya de entrada que es una sucesión geométrica, entonces esa es la razón y ya conoceríamos el primer término y la razón. Ya con eso encontramos lo que sea, encontramos el quinto, el octavo, el noveno, lo que sea, ¿sí? Porque para encontrar el enésimo término necesitamos simplemente conocer el primero y la razón, ¿sí? Vamos a ver cuánto es que la razón, vamos a ver cuánto es que nos da la razón. Menos 6, que es el segundo término, dividido 4, que es el primero. ¿Cuánto nos da ese cociente? Menos 3 medios. Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Menos 3 medios. Miremos a ver si el cociente entre el tercer término y el segundo también da lo mismo. ¿Cuánto nos da 9 dividido menos 6? Exactamente lo mismo. Menos 3 medios. Y por si las, ¿cuánto nos da menos 27 medios dividido 9? Allí toca aplicar productos de medios y extremos, porque el 9 se puede ver como fraccionario. Y toca aplicar producto de extremos que va al numerador y producto de medios que va al denominador. ¿Cuánto nos da menos 27 18avos? Menos 3 medios. Oh, sorpresa, ya conocemos que la razón constante es menos 3 medios. Ya con eso, ya. ¿Cuál es entonces, para que empecemos a dar respuesta, cuál es el enésimo término de esta progresión geométrica, de la progresión 4, menos 6, 9, menos 27 medios? El enésimo término que tiene esta estructura basta con reemplazar a sub 1 por el valor que conocemos y R por el valor que conocemos. Y esa será la estructura para el enésimo término.
Y luego, ¿cómo será el quinto? Basta con cambiar n por 5, a sub 1 por el valor conocido, r por el valor conocido. ¿Y quién será el octavo? Cambiar n por 8, a sub 1 por el valor conocido y r por el valor conocido. Y damos respuesta a la pregunta. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, entonces vamos a tomar nota de ello. Entonces, ¿cómo queda finalmente a sub n? Porque es la primera pregunta que tenemos que responder. Queda como 4 que multiplica a la razón r, que nos dio menos 3 medios, elevado a la n menos 1. Así nos queda el enésimo término de esa progresión geométrica. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. ¿Cómo nos queda el quinto? Para que respondamos a la segunda pregunta. ¿Cómo es el quinto término en esa progresión geométrica? El quinto término, que sería cambiar n por 5, quedaría como 4 por menos 3 medios elevado a la 5 menos 1, o sea, elevado a la 4. ¿Eso está claro hasta allí? Que además esta escritura para este quinto término se puede simplificar más, porque toda potencia, ¿sí? Toda potencia que tenga base negativa y exponente par va a dar positivo, ¿sí? Es decir, esta potencia que tiene base negativa y exponente par va a dar lo mismo que tener la base positiva y el exponente par, va a dar positivo. Entonces, si lo reescribimos de esa manera, tenemos 4 por 3 medios a la 4. Aplicamos propiedades de potenciación. Entonces tendríamos 4 por 3 a la 4 dividido 2 a la 4. ¿Eso está claro hasta allí? Dos a la 4 es 16, ¿sí? 2 a la 4 es 16. ¿Cuánto nos da 4 dividido 16? Un cuarto. Ojo, 4 dividido 2 a la 4, que es lo mismo que 4 dividido 16, da un cuarto. Un cuarto que multiplica con 3 a la 4, pero es que 3 a la 4 es 81. Entonces nos queda 81 cuartos. Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. 81 cuartos. Simplifica esa fracción. Esa fracción no simplifica. Entonces ya encontramos el enésimo término, que como depende de n, pues no hay mucho que manipular allí. Pero el quinto término sí lo conocemos y es puntualmente 81 cuartos. Terminemos de hacer el ejercicio para que encontremos el octavo término. ¿Cuál es el octavo término? Entonces, cambiemos n por 8. Queda a sub 8 es igual a 4 por menos 3 medios elevado a la 8. Vuelve y juega. Potencia de base negativa con exponente par da positivo. Entonces lo podemos escribir como 4 por, y me voy a saltar un pasito, porque es exactamente lo mismo del ejercicio anterior, solo que en vez de 4 es un 8. Entonces nos quedaría 3 a la 8 dividido 2 a la 8. Como este número ya da muchísimo más grande que 81 cuartos, pero muchísimo más grande, entonces vamos a dejar un poquito indicado. ¿Cuánto nos da 2 a la 8? 2 a la 8 es lo mismo que 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 8 veces. ¿Cuánto nos da? Mejor dicho, este resultado de manera simplificada y aplicando propiedades de potenciación es lo mismo que 3 a la 8 dividido 2 a la 6. ¿Por qué? Porque podemos escribir el 4 como una potencia
2 a la 2 y tendríamos una división de potencias con la misma base, hacemos una resta de exponentes y como nos queda negativo lo escribimos en el denominador, ¿sí? Nos quedaría 3 a la 8 dividido 2 a la 6. Ese número da muy grande, pero es un valor numérico. Ese es el que vamos a conocer. Espérate, yo verifico. Institución, parece que he cometido un errorcito. Sí. Como el enésimo término se calcula como a sub 1 por r a la n menos 1, nos faltó hacer la resta. N es 8, porque estamos calculando el octavo término, pero es que en el exponente es 8 menos 1. Muchas gracias, Institución Educativa F. Gómez. Es un 7. O sea que sí tenemos que conservar el signo negativo, porque para conservar el signo negativo, dado que la potencia que tenemos es de base negativa y exponente impar. Cuando vamos a calcular una potencia de base negativa y exponente impar, el resultado es negativo. Entonces es agregar un menos, porque nos va a quedar negativo, y escribir 3 a la 7 dividido 2 a la 7. ¿Sí? O sea que la respuesta nos queda menos 3 a la 7 dividido 2 a la 5. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Bueno, esta era la intención de la clase que teníamos para hoy, que lográramos conocer la estructura y diferenciar entre una progresión aritmética y una progresión geométrica, cómo trabajar con las progresiones aritméticas, bien fuese encontrando términos cualesquiera, el enésimo término, o encontrando la suma parcial de los primeros términos, cómo trabajar con las geométricas, ¿sí? Que quedara claro por qué se diferencia la una de la otra, por qué están dentro de las sucesiones, porque es una secuencia de números con un orden establecido. Les recuerdo que esta es la última clase que se da en vivo, ¿sí? Que se da en tiempo real. En la próxima semana se presentará el examen de clasificación. El examen de clasificación es el martes 22 de noviembre, ¿sí? Y el último examen del curso de matemáticas, que no se va a realizar de manera online, lo vamos a colgar en la plataforma de Moodle para que en el momento en que se tenga la disposición y el espacio en los colegios puedan presentar ese examen, ¿sí? El tercer y último examen del curso de matemáticas. Por lo pronto, esta sería nuestra última clase de este segundo semestre para el programa Vamos para la Universidad y queda pendiente el examen de clasificación. Yo les agradezco mucho por la asistencia y la participación. Les deseo muchos éxitos a quienes vayan a presentar el examen de clasificación. Hasta pronto.